Oye, ¿te enteraste que se llevaron al hijo de Beatriz? A ver, espérate tantito. ¿Cómo? ¿Cómo que se lo llevaron? ¿Quién es? Pues se lo llevó la policía, porque según se subió a una combi a robar. No, hombre. Si la Betty es bien honrada y su hijo también, ¿cómo va a ser? ¿Y ahora? Dicen que lo metieron a la cárcel, que porque robó y que le tienen que aplicar la prisión preventiva oficiosa, oficial o no sé qué, algo así. Y así empieza la historia de cientos de personas que se encuentran en las cárceles del país, como la del hijo de Betty, quien por ser simplemente acusado de haberse subido a asaltar una combi fue llevado a la cárcel antes de investigar si en verdad es culpable. A esto el Estado mexicano le llama prisión preventiva oficiosa. Tenemos un sistema de justicia que no está respondiendo a los delitos más graves. La mayoría de la gente que está en cárcel es pobre y está por robo. Soy Aline López, reportera en Ruido en la Red, y en este ¿Qué hace ruido? Te vamos a hablar sobre la prisión preventiva oficiosa en México. ¿Cuándo se aplica? ¿Por qué? Primero, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa? Esta es una medida cautelar que permite automáticamente y de manera obligatoria privar de la libertad a las personas que aún no tienen sentencia, sin derecho a fianza ni nada, o sea, directo al tambo. Ya sea porque estas personas podrían fugarse o porque podrían obstaculizar la justicia mediante la manipulación u el ocultamiento de pruebas. Si tú metes a alguien a la prisión en lo que sabes si es culpable o no, y lleva su proceso en prisión, pues ya le estás medio rompiendo la vida a gente que tal vez sea inocente. En México, más del 40% de las personas que están en la cárcel están por prisión preventiva oficiosa. O sea, dicho de otra manera, el 40% de las personas presas no han sido declaradas culpables. Y con eso de que recientemente los diputados de Morena aprobaron un dictamen para aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, crece la posibilidad de que a ti, a mí y a cualquier persona en automático la puedan meter a la cárcel sin que realmente este hecho esté justificado. Como diría la abogada Paola Zavala Saeb, acusa, castiga y luego averiguas. Yo pienso que son muchos los problemas que vienen vinculados a este aumento en el catálogo de delitos. El primero de ellos es que no prioriza la acción penal. Cuando tú dices que todos los delitos son graves y que todos los delitos merecen prisión preventiva oficiosa, entonces el Estado no puede priorizar el actuar de sus policías y de sus fiscalías y de sus ministerios públicos para en verdad concentrarse en los delitos más graves. Porque no es lo mismo subirte a una combi a robar que cometer secuestro, homicidio o violación. Y siempre existe la posibilidad de que aquellas personas acusadas realmente no sean culpables. Por eso la prisión preventiva oficiosa se pensó como una excepción que se debe aplicar cuando realmente sea necesario y respetando el principio de presunción de inocencia. Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dice que la presunción de inocencia es que toda persona debe tenerse por inocente hasta que exista una sentencia firme de autoridad competente en la que se considere responsable de la comisión de un delito. La presunción de inocencia es el derecho que existe de que no se te considere culpable hasta que un juez, tras un juicio, determine que lo seas. Pero aunque existe la posibilidad de respetar este principio y aplicar otras medidas cautelares como presentarse a firmar de manera constante para seguir su proceso o los brazaletes electrónicos para que el Estado sepa en dónde estás. En México, en la mayoría de los casos optan por mandarlos a la cárcel en lo que definen su sentencia, pero seamos realistas, muy realistas, la mayoría de esas personas no podrá pagar un abogado y su caso se va a quedar ahí esperando años y años. Y aunque el plazo constitucional de la prisión preventiva oficiosa es de 2 años, en nuestro país muchísimas personas que están en prisión tienen más de 2 años sin que se resuelva su situación, esperando una sentencia. Y el sistema de justicia abusa de eso.
de que saben de que no van a tener defensa adecuada, de que nadie va a hablar por ellos y que se van a quedar ahí probablemente 4, 5, 6 años esperando. Pero el castigo no es solo la prisión sin sentencia. Datos del INEGI muestran graves violaciones a los derechos humanos en los arrestos y las detenciones. Desde agresiones físicas como patadas, puñetazos, golpes con objetos, lesiones por aplastamientos, descargas eléctricas, hasta daños psicológicos como ser incomunicadas, aisladas, amenazadas con levantarles cargos falsos, desvestidas, atadas, vendas de los ojos o que les cubran la cabeza. Y eso en las detenciones. Dentro de la cárcel vives más cosas, incluso más graves que el mismo delito por el que estás acusado. Hacinamiento, dormir con más de 10 personas, comer mal, no tener acceso a la salud emocional, estar en contacto con las drogas. ¿Ven por qué es básico respetar la presunción de inocencia y no solo llevar a la cárcel sí porque sí? Pero los políticos de este país, sobre todo los de Morena, argumentan que estas reformas al artículo 19 evitarán que los acusados entren y salgan de los juzgados en cuestión de horas, lo que conocen como el fenómeno de puerta giratoria. Sobre este tema, el ministro Luis María Aguilar criticó que la aplicación indiscriminada de la prisión preventiva en México ha tenido como resultado costos desorbitantes para mantener cárceles precarias, peligrosas y hacinadas. Sirve como una escuela criminal para delincuentes de escasa malicia, convivencia entre procesados y sentenciados, familias separadas, proyectos truncados y vidas desperdiciadas para los condenados sin condena. Todo el tiempo tienes miedo y todo el tiempo estás alerta y vives alerta 10 años y tienes este tipo de conversaciones y de amistades violentas, pues imagínate a qué sales. Y antes de eso ya eras pobre y cuando sales vas a salir más pobre porque tu familia se empobreció de estarte yendo a ver y cuidándote y dándote alimentos durante todos estos años en los que tú no produjiste en la cárcel. Entonces sales a un contexto todavía más difícil que el previo a la prisión. Entonces la verdad es que en vez de abrir puertas las estamos cerrando. Porque en este país es muy fácil decir, se va a la cárcel, se le castiga, pero cuando salgan ya no queremos que vuelvan a delinquir, ¿no? Que no vuelvan a estos círculos de violencia, pero pues si a nadie le está interesando lo que pasa dentro de las cárceles, eso nunca va a pasar. Y es que no creen que sería mejor trabajar en la prevención de los delitos, ya sea invertir en otros mecanismos, en programas de reinserción social, en cosas antes de llegar a la cárcel. Porque mantener a una persona en prisión cuesta alrededor de 50,000 pesos al mes. Sí, escucharon bien, poco más de $500,000 al año. El presupuesto de egresos etiqueta 20,832.97 millones de pesos para la unidad de prevención y de readaptación social. Si dividimos eso entre el número de internos federales, que es sobre 30,000 personas, tenemos que para cada persona privada de la libertad cuesta al menos 55,000 pesos al mes. Y la cárcel no es la forma de terminar con la violencia del país. Añadir más y más y más delitos que ameriten que estés en prisión no es la solución. Defensoras, defensores de derechos humanos, así como expertas y expertos en la materia, han señalado una y otra vez que este tipo de medidas que privan de la libertad a las personas para hacer frente a los delitos que han aumentado en el país no funcionan. La prisión preventiva oficiosa estaba prevista para los delitos más graves como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos violentos cometidos con armas de fuego. ¿Pero qué pasó? Las cárceles del país están llenas de personas que cometieron delitos menores. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué otros temas les gustaría que abordáramos aquí. No olviden suscribirse a las redes de Ruido y darle like a este video. Nos vemos en el próximo.